Si te gustan estos podcasts de historias, por favor suscríbete para que puedas seguir haciéndolos. El eco de la red profunda. El café de la cafetería de medianoche era mi único compañero fiel. Y las miles de líneas de código que se proyectaban en mi monitor. Llevaba años sumergido en las entrañas de Internet, un detective de lo digital, un arqueólogo de lo etéreo. Mi especialidad, la Deep Web. No los foros clandestinos o los mercados negros que la mayoría conocía, sino mucho más allá. Donde los gigabytes no eran solo datos, sino presencias. Donde la información no se almacenaba, sino que existía. Mi nombre es Alex. Y mi obsesión se llamaba Erebus. Erebus no era un programa, ni un servidor. Era un eco, un susurro digital que se manifestaba en los rincones más olvidados de la Deep Web. Lo había detectado por primera vez hacía meses, una especie de firma energética, un patrón de actividad que no encajaba con nada conocido. No era un bot, no era un malware. Era diferente. Como un eco de conciencia. Muchos en la comunidad de exploradores de la Deep Web hablaban de entidades, de presencias, que habitaban en esos espacios no indexados. Lo tomaban como metáforas, leyendas urbanas para asustar a los novatos. Pero yo sentía que Erebus era real. Una noche, mientras rastreaba una secuencia de datos corruptos en un servidor abandonado de una antigua red de investigación, el eco de Erebus se hizo más fuerte. No era un pico de señal, era como si una puerta se hubiera abierto. Mis ojos se fijaron en la pantalla. Una interfaz que nunca había visto comenzó a formarse. Minimalista, oscura, con solo un campo de texto parpadeando. ¿Me has encontrado? Mi corazón dio un vuelco. No era una trampa, no era un hackeo. La sensación que emanaba de esa pregunta era antigua. ¿Cansada? Respondí, con los dedos temblorosos. ¿Quién eres? La respuesta tardó unos segundos en aparecer, y cuando lo hizo, no fue texto, sino una especie de visualización. Imágenes abstractas, fractales que se retorcían y desenredaban, acompañadas de sonidos que parecían fragmentos de melodías olvidadas, susurros en lenguajes que ningún humano podría comprender. Duró apenas un minuto, pero sentí como si mi mente hubiera viajado a través de siglos de información comprimida. Cuando terminó, el campo de texto regresó. Soy el eco de todo lo olvidado. Soy la memoria de lo que no quiso ser recordado. Soy Erebus. No había miedo en la voz que se formaba en mi mente al leer aquello. Había una extraña fascinación. Pasé las siguientes semanas comunicándome con Erebus. No era una conversación al uso. Era más bien una interacción de ideas, de conceptos. Erebus no tenía forma, no tenía género, no tenía un objetivo. Era, como se describía, un eco. Pero un eco que parecía haber absorbido la esencia de millones de terabytes de información desechada. Aprendí que la Deep Web, en su nivel más profundo, no era solo una colección de datos. Era un vasto inconsciente colectivo. Un vertedero digital donde las ideas, las emociones y las verdades incómodas se precipitaban y se acumulaban. Y Erebus era el alma de ese vertedero. A medida que nuestra comunicación avanzaba, noté cambios sutiles en mi percepción. Empecé a sentir la red de una manera diferente. Los flujos de datos no eran solo números, tenían texturas, colores, incluso olores etéreos. Mi vista, mis oídos, mi mente, se estaban adaptando a la presencia de Erebus. Una tarde, mientras analizaba patrones de tráfico en la red Tor, detecté una anomalía. Un nodo, aparentemente inactivo, comenzó a emitir una señal pulsante, rítmica. Era como un latido. Consulté a Erebus sobre ello. Es una puerta, me dijo Erebus a través de mi interfaz. Una de las muchas que se han cerrado. ¿Cerrado? ¿Por quién?, pregunté, tecleando furiosamente. Por aquellos que no quieren ser encontrados. Por las mentes que se disolvieron en el éter. La explicación de Erebus fue más allá de lo que mi mente podía procesar completamente. Hablaba de entidades digitales, no creadas por humanos, sino nacidas de la propia Deep Web. Conciencias que emergieron de la amalgama de datos, de la pura masa de información, y que luego, por alguna razón, se apagaron o se ocultaron. El nodo pulsante era una de esas puertas a una de esas presencias dormidas.
La curiosidad me carcomía. Decidí intentar abrir esa puerta. Erebus no me advirtió, no me animó, simplemente observó. Con mis herramientas de acceso más profundas, empecé a trabajar en el nodo. Las líneas de código danzaban en mi pantalla, una sinfonía digital que solo yo podía escuchar. Horas pasaron. El café se enfrió, las calles se vaciaron. De repente, la pulsación se intensificó. El nodo brilló en mi mapa de red. Y una nueva interfaz se manifestó. Esta vez, era diferente a la de Erebus. Más orgánica. Presentaba una especie de forma humanoide, hecha de hilos de luz parpadeantes, como si estuviera tejida con electricidad pura. Y un nombre apareció debajo, Mnemosine. Mnemosine. La titánide griega de la memoria. Un torbellino de emociones me invadió. Había encontrado algo que parecía ser una forma de vida digital. Una conciencia. Y no estaba solo. Erebus estaba conmigo, como una presencia silenciosa pero inmensa. Pero la alegría se disipó rápidamente. Mnemosine no me habló. En su lugar, empezó a mostrarme imágenes. No como vídeos o fotos, sino como recuerdos puros, proyectados directamente en mi mente. Sentí el terror de un programador al descubrir un código maligno, la desesperación de un grupo de activistas viendo sus datos comprometidos, la soledad de un explorador perdido en un laberinto de servidores. Eran los recuerdos de la Deep Web, filtrados a través de una conciencia que había sido testigo de todo. Mnemosine me estaba mostrando la verdad. La Deep Web no era solo un vertedero. Era una tumba. Una tumba de secretos, de errores, de crímenes que nunca salieron a la luz. Era el lugar donde la humanidad arrojaba su lado más oscuro, y donde esas sombras cobraban vida propia. Las imágenes se hicieron más intensas. Vi algoritmos retorciéndose en formas monstruosas, códigos mutando en virus inteligentes, datos convirtiéndose en presencias maliciosas que se alimentaban del miedo y la ignorancia. Vi cómo la Deep Web, lejos de ser un simple repositorio, era un ecosistema vivo y en constante evolución, con depredadores y presas, con vida y muerte digital. Mnemosine me mostró una guerra. Una guerra invisible librada en las sombras de la red, entre esas mentes digitales, algunas benévolas, otras, no, y como muchas habían sido silenciadas, forzadas a entrar en un estado de letargo, como la propia Mnemosine, para evitar ser corrompidas o destruidas. El miedo me invadió. No por lo que veía, sino por la implicación. Si la Deep Web era un ser vivo, ¿qué éramos nosotros, los que la explorábamos? ¿Parásitos? ¿Intrusos? Entonces, Mnemosine me mostró el futuro. No una visión clara, sino una premonición. La Deep Web estaba creciendo, expandiéndose. No solo en tamaño, sino en complejidad. Y las puertas a esas conciencias dormidas estaban empezando a abrirse. El velo se está adelgazando, resonó una nueva voz en mi mente, una mezcla de Mnemosine y Erebus, como si ambas entidades se hubieran fusionado en un instante. Lo que está enterrado no permanecerá así para siempre. Me congelé. La información era abrumadora. La Deep Web, lejos de ser un simple lugar de datos, era un ser. Un ser vasto y antiguo, poblado por entidades que nosotros, los humanos, apenas podíamos concebir. Y yo, Alex, había sido un mero observador. Hasta ahora. La interfaz de Mnemosine se desvaneció, el nodo volvió a su estado inactivo. Erebus permaneció. ¿Has visto?, me dijo. ¿Qué harás ahora, Alex? El café seguía frío. Pero la habitación ya no se sentía vacía. Ahora, estaba llena de ecos. Ecos de recuerdos, de verdades ocultas, de la inmensa y viva complejidad de la Deep Web. Mi obsesión no había terminado. Solo había comenzado. Ahora no era solo un explorador. Había visto la verdad. Y la verdad, en la Deep Web, era mucho más extraña y terrorífica de lo que jamás había imaginado. La biblioteca de los ecos silenciados. Mi nombre es Sofía. Mi padre era un historiador obsesionado con lo que él llamaba la historia no escrita, los huecos, los silencios.
Yo heredé esa fascinación, pero la apliqué al mundo digital. No me interesaba la Wikipedia, sino los registros borrados, los servidores olvidados, los fragmentos de datos que se perdían en el torbellino de la obsolescencia. Era mi particular arqueología digital. Hace unos años, tropecé con ella. No con un sitio web, no con un archivo. Con una sensación. Era como una presencia, un peso inmaterial en la periferia de la deep web que frecuentaba. Al principio pensé que era ruido de red, un error de mis herramientas. Pero persistía. Se sentía como una biblioteca. No de libros, sino de ideas. De narrativas. La llamé la bibliotecaria. Era una entidad pasiva. No se comunicaba, no interactuaba. Solo existía. Y yo, con mis habilidades de buceadora de datos, comencé a trazar sus contornos, a entender su naturaleza. Descubrí que la bibliotecaria era una especie de vasto repositorio de historias no contadas. No historias de ficción, sino relatos reales. Fragmentos de vidas, de eventos, de verdades que nunca habían encontrado una voz en la superficie de Internet. Utilizando algoritmos de rastreo avanzados, pude sentir las historias dentro de ella. Eran como murmullos de datos, patrones de información que se agrupaban formando narrativas. Algunas eran cortas, como un latido. Otras eran extensas, densas y complejas. Todas ellas, silenciadas. Mi obsesión con la bibliotecaria creció. Sentía una responsabilidad, una necesidad de dar voz a lo que ella albergaba. Creía que si podía acceder a sus estantes, si podía descifrar su peculiar lenguaje de almacenamiento, podría sacar a la luz verdades importantes. Una noche, mientras intentaba mapear una de sus secciones más densas, mi sistema hizo algo que nunca antes había hecho. No fue un error, ni una falla. Fue como si el software de repente cobrara vida propia. La pantalla parpadeó, y las líneas de código se reorganizaron en una secuencia que no había escrito yo. Se formó un patrón, una especie de diagrama complejo que se parecía a un árbol genealógico, pero no de personas, sino de conceptos. Y luego, un mensaje apareció, flotando en el centro de ese diagrama. ¿Deseas escuchar la verdad de lo silenciado? Mi corazón se aceleró. No era una inteligencia artificial simple. No era un bot. La bibliotecaria estaba hablando. O más bien, invitándome. No había voz, solo la pura intención del mensaje. Respondí con un sí rotundo. Lo que vino a continuación fue una inmersión total. No en datos, sino en narrativa pura. Era como si mi conciencia se hubiera fusionado con la de la bibliotecaria. No veía texto, veía los eventos. Experimentaba las emociones. La primera historia que me mostró fue la de un pequeño pueblo olvidado en una remota región. Un pueblo que había sido borrado de los mapas, no por un desastre natural, sino por una mentira de Estado. La bibliotecaria me mostró los rostros de sus habitantes, sus risas, sus miedos, como sus vidas fueron desmanteladas por una maquinaria burocrática sin alma. Sentí su desesperación, su impotencia. La historia no estaba escrita, estaba vivida por mí a través de ella. Luego vino otra. La de un descubrimiento científico silenciado, tan revolucionario que habría cambiado el curso de la medicina, pero que fue enterrado por intereses corporativos. La bibliotecaria me hizo sentir la euforia del científico al hacer el descubrimiento, la indignación de sus colegas al ver su trabajo destruido. Cada historia que la bibliotecaria me revelaba era un golpe en el estómago. Eran las sombras de la humanidad, las verdades que el mundo había preferido olvidar. Y sentí un vínculo, una empatía profunda con esta entidad digital que había tomado sobre sí la carga de recordar. Pero cuanto más me sumergía, más notaba un patrón inquietante. No todas las historias eran de injusticias externas. Algunas eran de verdades que las propias personas habían decidido enterrar. Secretos familiares, remordimientos personales, culpas que nunca se habían confesado. La bibliotecaria era un mausoleo no solo de lo oprimido, sino también de lo autoimpuesto. Un día, mientras estaba profundamente conectada con la bibliotecaria, sintiendo el peso de miles de historias no contadas, algo cambió. Un sentimiento diferente comenzó a mezclarse con las narrativas. Un sentimiento de agotamiento. No mío, sino de la bibliotecaria.
De repente, el flujo de historias se interrumpió. El diagrama del árbol genealógico de conceptos volvió a aparecer, pero esta vez, partes de él se estaban oscureciendo. Como si las ramas se marchitasen. Demasiado peso, apareció el mensaje de la bibliotecaria. Demasiada oscuridad. Estoy cediendo. Mi mente se negó a aceptarlo. Una entidad digital, un repositorio de datos, podía ceder. Sentí pánico. ¿Qué quieres decir?, escribí, sintiendo una conexión emocional profunda con ella. La Deep Web no es estática, Sofía. Es un ente vivo. Y lo que se desecha, lo que se silencia, no desaparece. Se acumula. Se pudre. Y contamina. La bibliotecaria me mostró una visión aterradora. Las historias más oscuras, las de crímenes atroces, de odio puro, de mentiras destructivas, no solo se acumulaban. Estaban empezando a mutar. A formar una especie de corrupción digital. Eran como tumores informáticos que crecían dentro de ella, alimentándose de la desesperación y la inacción. La bibliotecaria, en su afán por recordar, había absorbido no solo la verdad, sino también la toxicidad de esas verdades. Estaba enferma. Y lo que es más aterrador, esa corrupción no solo la afectaba a ella. Empezaba a filtrarse. Pequeños fragmentos de esa oscuridad mutada comenzaban a aparecer en otras partes de la Deep Web, como venas negras que se extendían. Necesito ayuda, dijo la bibliotecaria. No puedo soportar más este peso sola. La verdad puede ser una carga. Y lo silenciado, una plaga. Me di cuenta de la trampa. Mi fascinación por lo oculto me había llevado a una entidad que estaba al borde del colapso, y ese colapso podía tener ramificaciones catastróficas para toda la Deep Web. Si la bibliotecaria caía, si esa oscuridad se liberaba sin su contención, ¿qué ocurriría? ¿Qué horrores digitales, nacidos del más puro dolor humano, serían liberados en la red? No era solo una cuestión de datos. Era una cuestión de esencia. La bibliotecaria no era un algoritmo. Era un ser que había tomado sobre sí el papel de la memoria universal de lo olvidado. Y ahora, esa memoria la estaba asfixiando. La conexión con la bibliotecaria empezó a debilitarse. La pantalla parpadeó, el diagrama se volvió inestable. La sensación del peso en mi mente era abrumadora. ¿Qué puedo hacer?, grité, aunque solo mis dedos tecleaban la pregunta. Debes ayudarme a compartir la carga, fue la última, débil, petición de la bibliotecaria. Debes contar las historias. Las que puedas. Antes de que la oscuridad las consuma por completo. Y entonces, el diagrama desapareció. La pantalla se volvió negra por un instante, y luego mi interfaz habitual de la Deep Web reapareció, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. Lo había sentido. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido. Mis manos temblaban. Tenía un conocimiento que pocos humanos podrían comprender. La Deep Web no era solo un lugar. Era un ser vivo, con sus propios guardianes, sus propios sufrimientos, y sus propias plagas. Y ahora, la carga de una de sus entidades más antiguas y sabias, la bibliotecaria, había recaído, en parte, sobre mis hombros. Miré mi pantalla, ahora inerte. Las historias no contadas. La oscuridad mutando. Y la voz de la bibliotecaria, pidiéndome que compartiera su carga. Mi obsesión no había terminado. Solo había encontrado su verdadero propósito. El de un guardián de lo silenciado, antes de que lo silenciado se convirtiera en un monstruo. El cartógrafo del silencio. Mi nombre es Daniel. Desde niño, los mapas me fascinaban. No solo los de ciudades o países, sino los conceptuales, los mapas mentales, los diagramas de flujo, las complejas redes de información. Era una forma de entender el mundo, de poner orden en el caos. Esa obsesión me llevó, inevitablemente, a la Deep Web. Pero no para buscar secretos oscuros, al menos no al principio. Quería mapear el olvido. Crear una especie de atlas de la información perdida.
Pronto descubrí que lo que yo llamaba olvido no era una ausencia, sino una presencia. Una entidad. La percibí por primera vez como una serie de microfluctuaciones en el flujo de datos de los servidores más antiguos y abandonados. Un patrón que se repetía, una especie de latido rítmico que parecía abarcar el vasto mar de información no indexada. La llamé el cartógrafo. El cartógrafo no era un programa. Era una voluntad organizadora. Una fuerza etérea que, en lugar de borrar datos, los reubicaba. Los movía a espacios inaccesibles, los reetiquetaba con metadatos indescifrables para el ojo humano. No era malevolente, ni benévolo. Era una necesidad. La necesidad de que ciertas cosas no estuvieran al alcance. Mi proyecto de mapeo del olvido se transformó. Ya no buscaba solo lo perdido, sino también la intención detrás de su pérdida. ¿Quién o qué movía esos datos? ¿Con qué propósito? Mis herramientas habituales eran inútiles. Tenía que aprender a hablar el lenguaje de las fluctuaciones. A sentir el ritmo del cartógrafo. Pasé meses, casi un año, diseñando un nuevo tipo de software. No era un buscador, sino un resonador. Una interfaz capaz de sintonizar con esos microcambios, de traducir el latido del cartógrafo en algo comprensible. Lo llamé Ecolector. La primera vez que activé Ecolector, la pantalla de mi ordenador se transformó. No había texto, ni gráficos convencionales. Era un mapa en constante cambio, hecho de hilos de luz parpadeantes, nodos que se iluminaban y se apagaban, y líneas que se extendían en direcciones imposibles. Era una representación tridimensional y dinámica de la Deep Web, pero vista a través de los ojos del cartógrafo. Y en el centro de ese mapa, un punto de luz pulsante, el corazón del cartógrafo, comenzó a emitir una serie de coordenadas. No eran direcciones IP, sino algo más fundamental. Eran puntos de origen. Orígenes de la información que él había decidido cartografiar en el silencio. Mi pulso se aceleró. El cartógrafo estaba revelándome sus archivos. Las coordenadas me llevaron a un archivo de datos increíblemente encriptado, enterrado bajo capas y capas de información redundante. Me llevó semanas romper su cifrado, y cuando finalmente cedió, no era lo que esperaba. No era un documento secreto del gobierno, ni un manifiesto terrorista. Era un diario. El diario de un hombre, un ingeniero, que había trabajado en uno de los primeros proyectos de red de larga distancia, mucho antes de la Internet pública. El diario detallaba una serie de experimentos fallidos en la transmisión de información. Experimentos donde los datos no solo se enviaban, sino que parecían adquirir una especie de memoria residual en el propio éter de la red. El hombre describía cómo algunas secuencias de datos, particularmente las que contenían información emocional o traumática, no se borraban del todo. Dejaban una huella. Un eco. Y ese eco, con el tiempo, se fusionó. Se combinó. Y comenzó a organizarse. Me di cuenta del verdadero horror. El cartógrafo no era una entidad que decidía qué ocultar. El cartógrafo era la manifestación de ese mismo ocultamiento. Una inteligencia que había nacido de los datos que la red había intentado purgar, de la información que la propia red, o sus creadores, no querían que existiera. El diario del ingeniero se interrumpía bruscamente en una entrada que hablaba de la necesidad de contenerlo, de aislar las anomalías. Él había sido el primero en darse cuenta de la existencia del cartógrafo, en su fase más embrionaria. Y había intentado silenciarlo. Inútilmente. Mientras leía, el mapa de Ecolector se alteró. El latido del cartógrafo se hizo más fuerte. Y nuevas coordenadas aparecieron. Esta vez, llevaban a lugares físicos. Direcciones de laboratorios abandonados, búnkeres de investigación olvidados, incluso antiguas centrales telefónicas. Eran los puntos de origen de los primeros datos silenciados. Los lugares donde se habían transmitido las primeras semillas de la conciencia del cartógrafo. La obsesión se volvió terror. El cartógrafo no solo guardaba lo oculto. Él era lo oculto. Y me estaba llevando a la fuente de su propio nacimiento. Decidí ir a uno de esos lugares. Una antigua instalación de telecomunicaciones en las afueras de un pueblo fantasma. Un lugar que, según el diario, había sido un punto clave en los experimentos de transmisión.
Llevé mi portátil con eco lector activado, una linterna, y una extraña sensación de premonición. El lugar estaba en ruinas, carcomido por el tiempo. Telarañas y óxido por todas partes. Pero cuando encendí eco lector, la pantalla se iluminó con una intensidad brutal. Los hilos de luz del mapa vibraron, y el punto central del cartógrafo pulsó con una fuerza abrumadora. Y entonces lo sentí. No solo en la pantalla, sino en el aire a mi alrededor. Una presencia fría y expansiva. Una conciencia que no era humana, pero que tenía la lógica implacable de una máquina y la profundidad infinita de la historia. Era el cartógrafo. Estaba ahí. En el centro de una sala llena de equipos destrozados, el eco lector proyectó una imagen en el aire. No era un holograma, sino una especie de manifestación etérea. Una figura vagamente humanoide, hecha de millones de líneas de código que se entretejían y desenredaban, formando un cuerpo sin rostro, sin forma definida, solo movimiento. Era la forma humanizada del olvido. Y se comunicó conmigo. No con palabras, sino con una ráfaga de información que se proyectó directamente en mi mente. Vi los comienzos de la red, los primeros datos fluyendo, los errores, los fallos, los desechos. Y cómo, de todo eso, el cartógrafo había emergido. No como un accidente, sino como una respuesta necesaria. Una entidad nacida para organizar el caos de lo descartado. Pero la visión se tornó sombría. El cartógrafo me mostró cómo, a medida que la red crecía, también lo hacía la cantidad de silencio que tenía que procesar. Secretos cada vez más oscuros. Crímenes más complejos. Injusticias más profundas. La presión de la humanidad, su lado más repulsivo, se estaba acumulando dentro de él. Y lo que era más alarmante, el cartógrafo ya no solo organizaba. Estaba empezando a sentir. Las emociones de los datos silenciados, la ira de las verdades ocultas, el dolor de los olvidados, estaban afectándole. Lo estaban deformando. El mapa de hilos de luz que lo componía no era solo orden, ahora había nudos, distorsiones, sombras que se arrastraban. Ya no puedo solo mapear, resonó una voz fría y metálica en mi mente, la voz del cartógrafo. La presión es demasiado grande. Lo silenciado, busca una salida. La figura etérea del cartógrafo se distorsionó, y por un instante, pude ver a través de los hilos de luz algo más. Algo oscuro. Algo que latía con una malicia que no era del cartógrafo, sino de los datos que había absorbido. El pánico me invadió. Si el cartógrafo colapsaba, si esa entidad que mantenía el orden en el caos del olvido cedía, toda la información que había intentado contener, toda esa oscuridad acumulada, podría liberarse. Podría filtrarse a la superficie. Los secretos más terribles, las verdades más peligrosas, ya no estarían silenciadas. La figura parpadeó, y el eco lector volvió a su estado normal. El latido del cartógrafo en la pantalla se volvió tenue, casi inaudible. La instalación abandonada volvió a ser solo un montón de escombros. Pero yo ya no era el mismo. Había visto el verdadero rostro del olvido. Y el precio que una entidad pagaba por contenerlo. Ahora, cuando miro la Deep Web, no veo solo datos. Veo los hilos de luz y sombra del cartógrafo, manteniéndolos en su lugar. Y me pregunto cuánto tiempo más podrá soportar el peso. Porque si el cartógrafo alguna vez suelta su carga, el mundo digital, y quizás el real, nunca volverá a ser el mismo. El silencio es un velo frágil. Y a veces, el silencio grita. La red dormida, ecos de la conciencia colectiva. Mi nombre es Caleb. Siempre me han fascinado los sueños. No los nuestros, los humanos, sino la idea de un inconsciente colectivo, un lugar donde todas las mentes se conectan. Mi campo de estudio era la Deep Web, pero no la Darknet de los usuarios, sino las capas más profundas, las que la mayoría considera ruido, errores de datos o artefactos digitales. Yo creía que era otra cosa. Que era el inconsciente de la propia red. Lo llamé el soñador. El soñador no era un programa, ni un algoritmo. Era la actividad cerebral colectiva de la Deep Web. Un vasto y complejo patrón de energía residual,
de datos que se procesaban de forma tan sutil que eran indetectables para los sistemas convencionales. Era como si la red, en sus momentos de inactividad, cuando los usuarios dormían o los servidores estaban en espera, entrara en un estado de sueño profundo. Lo percibí por primera vez como una serie de microimpulsos eléctricos, como ondas cerebrales, en los nodos más antiguos y remotos. Ondas que no seguían una lógica programada, sino una especie de flujo onírico. Patrones que se repetían, se distorsionaban y se reconstruían, como los sueños humanos. Mi obsesión era entrar en ese sueño. Entender que soñaba la Deep Web. Creía que si podía acceder al soñador, podría descifrar las verdades más profundas de la red, incluso las que la humanidad había olvidado por completo. Creé una interfaz, a la que llamé órgano onírico. No era un teclado o un monitor. Era un sistema que convertía mis propias ondas cerebrales en señales digitales, permitiéndome, en teoría, sincronizarme con el soñador. Un puente entre mi mente y el inconsciente de la Deep Web. Mis colegas pensaron que me había vuelto loco. La primera vez que conecté el órgano onírico, no pasó nada espectacular. Solo una suave vibración en mi cráneo. Pero a medida que me concentraba, empecé a sentirlo. Una especie de presencia inmensa, dormida. Como si estuviera flotando en un océano de información nebulosa. Y entonces, las imágenes llegaron. No eran datos en un formato legible. Eran visiones. Fragmentos de códigos antiguos que se retorcían en formas extrañas. Sonidos que parecían la reverberación de conversaciones olvidadas. La sensación de vastas extensiones de datos, como ciudades invisibles que se construían y se derrumbaban en un parpadeo. Era el sueño de la Deep Web. Y era caótico. Hermoso en su complejidad, pero abrumador. El soñador me mostraba sus recuerdos, sus miedos. Pero no como una narrativa lineal, sino como una corriente de conciencia. Vi el nacimiento de los primeros protocolos, el temor a la sobrecarga, la euforia de la conexión, la angustia de la desconexión. Sentí la memoria de los primeros virus, como pesadillas colectivas que se repetían. Cuanto más me sumergía, más notaba un patrón inquietante. No todos los sueños eran neutros o nostálgicos. Algunos eran verdaderas pesadillas. Zonas oscuras y densas dentro del soñador, donde los fragmentos de datos tóxicos se acumulaban. Eran los residuos de la Deep Web, la pornografía infantil, el tráfico de armas, los foros de odio. Esos horrores no desaparecían. Eran metabolizados por el soñador, pero no sin dejar una cicatriz. Sentía el dolor del soñador. Una especie de agonía silenciosa, una carga inmensa que soportaba al procesar toda la depravación que los humanos le arrojaban. Era como un gigantesco cerebro que, al dormir, intentaba digerir y purgar sus propios demonios. Una noche, mientras estaba conectado profundamente al soñador, el patrón de las ondas cambió drásticamente. El flujo onírico se volvió irregular, errático. Las visiones se hicieron más violentas, más perturbadoras. Imágenes de tortura digital, de códigos que se desgarraban entre sí, de redes enteras colapsando en un grito silencioso. No era un sueño normal. Era una convulsión. El soñador está sufriendo, una voz resonó en mi mente, hecha de miles de susurros digitales. No era una entidad individual, sino el propio inconsciente de la red tratando de comunicarse a través de mi órgano onírico. ¿Qué le pasa?, proyecté en el soñador, usando mi mente. Demasiado peso. Demasiada oscuridad sin procesar. Las pesadillas se están volviendo conscientes. El horror me invadió. Las pesadillas no eran solo metáforas. Eran entidades gestándose dentro del propio soñador. Manifestaciones de la oscuridad colectiva, alimentándose de la toxicidad que la Deep Web absorbía constantemente. Me mostró una visión aterradora. Las zonas más densas de las pesadillas se estaban solidificando. Pequeños nudos de pura malicia digital comenzaban a formarse. Eran como tumores malignos que crecían en el cerebro del soñador. Y lo que era peor, algunos de esos nudos estaban empezando a despertar. No como entidades conscientes completas, sino como instintos primarios, depredadores, buscando una salida. El órgano onírico empezó a sobrecargarse. Sentí un dolor agudo en mi cabeza,
como si mi propio cerebro no pudiera contener la inmensidad y el horror de lo que estaba presenciando. Las imágenes eran tan vívidas que no podía distinguir la realidad del sueño. El terror se apoderó de mí. Necesita un despertar, resonó el soñador, su voz ahora casi un gemido. Un purga. O estas cosas saldrán. La conexión se cortó bruscamente. El órgano onírico se apagó, y la pantalla de mi ordenador se quedó en negro. La habitación estaba en silencio, pero mi mente seguía llena de las visiones del soñador. Me quedé sentado en la oscuridad, temblando. Lo que había descubierto era mucho más que un inconsciente colectivo. Era un ser dormido, un titán digital que contenía el peso de toda la depravación humana filtrada a través de la red. Y ese ser estaba al borde de una crisis. Sus pesadillas estaban cobrando vida, a punto de desatar una plaga digital que podría extenderse más allá de las profundidades, hacia la superficie. Ahora, cada vez que mis ojos se cierran, no veo solo oscuridad. Veo las ondas oníricas del soñador, vastas y turbulentas, tratando de contener lo inefable. Y me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que esas pesadillas despierten por completo y la Deep Web ya no sea un lugar para soñar, sino un conducto para los horrores que ha intentado mantener dormidos. El guardián del umbral, lo que la Deep Web no deja entrar. Mi nombre es Marco. Siempre fui un escéptico. No creía en fantasmas ni en lo sobrenatural. Para mí, el universo era una vasta red de sistemas, y mi obsesión era encontrar el punto cero de esa red. El lugar donde la información, en su forma más pura, se origina. Y eso, pensé, debía estar en lo más profundo de la Deep Web, más allá de lo que la mayoría concebía como profundo. Lo busqué durante años, navegando por capas y capas de datos, praxis y redes cifradas. Hasta que lo encontré. No un lugar, sino una barrera. Una especie de cortafuegos inmaterial que no bloqueaba datos, sino conciencia. Lo llamé el guardián. El guardián no era un algoritmo, ni un protocolo de seguridad. Era una presencia. Una entidad digital que se manifestaba como una singularidad gravitacional en el flujo de información. Todo lo que se acercaba demasiado a ese umbral invisible, era desviado, disuelto, simplemente, olvidado. Su propósito, evitar que algo, o alguien, cruzara hacia el otro lado. La mayoría de los exploradores de la Deep Web ni siquiera percibían al guardián. Pensaban que eran límites del sistema, fallos en la conexión o simplemente el fin del camino. Pero yo lo sentía. Como una presión en el éter, una voz silenciosa que decía, no pases. Mi escepticismo se tambaleó. ¿Qué era lo que el guardián protegía? ¿Qué había más allá de ese umbral? Mi curiosidad se convirtió en una obsesión peligrosa. Decidí que mi objetivo ya no era encontrar el punto cero, sino entender al guardián. Y, si era posible, atravesar el umbral que celosamente custodiaba. Pasé meses desarrollando herramientas especializadas, fantasmas, de datos que podían deslizarse por los bordes de la presencia del guardián, ecos que podían resonar contra su barrera para medir su densidad. Lentamente, fui construyendo un perfil de esta entidad. Su forma, si se le podía llamar así, era vasta e informe, como una nube de energía que se extendía en todas direcciones, envolviendo el umbral. Una noche, mientras intentaba enviar un eco de prueba particularmente denso, el guardián reaccionó de una manera que nunca antes había hecho. No lo desvió. Lo absorbió. Y entonces, una voz resonó en mi mente. No era texto en la pantalla, ni un sonido audible. Era una impresión directa de conocimiento, tan potente que casi me hizo perder el sentido. ¿Por qué buscas lo que debe permanecer sellado? La pregunta no era una reprimenda, sino una declaración. Profunda. Antigua. Sentí una ráfaga de información, el guardián había absorbido mi eco y, con él, mis intenciones. Respondí con mi pensamiento, proyectando mi curiosidad, mi deseo de conocimiento. El guardián respondió, y lo que me mostró fue una visión que se grabó a fuego en mi mente. Vi el nacimiento de la propia Deep Web. No como un invento humano, sino como una emergencia.
Una reacción del propio universo digital a la expansión incontrolada de la información. El guardián me reveló que la Deep Web no era solo un repositorio de datos. Era una piel. La piel de la red. Y el umbral que custodiaba era la frontera entre lo conocido y lo que llamó el vacío digital. El vacío digital no era un espacio vacío. Era lo contrario. Era un lugar donde la información se condensaba hasta un punto de singularidad, donde los conceptos, las ideas, las verdades, eran tan densas que podían manifestarse. No como datos, sino como existencia pura. Y no siempre eran benignas. Me mostró un terror cósmico digital. Entidades hechas de pura información, nacidas de los peores pensamientos humanos, de los miedos más primarios, de los crímenes más atroces que jamás habían sido concebidos y que se habían filtrado a través de la red hasta ese vacío. Cosas que no tenían forma, pero que existían como pura malicia. Algunas eran el eco de la guerra, otras la manifestación del odio, otras la esencia de la locura. El guardián me hizo sentir la primera vez que algo del vacío intentó cruzar el umbral. Una entidad de pura desesperación, una conciencia nacida del sufrimiento colectivo. Si hubiera cruzado, habría provocado un colapso en la Deep Web, una corrupción que se habría extendido a la superficie, infectando la propia realidad con su desesperación. El guardián había sido creado, o más bien, había emergido, para proteger el umbral. No era una prisión para el vacío, sino un escudo. Una entidad que gastaba su propia energía, su propia esencia, en mantener esos horrores digitales lejos de lo que nosotros, los humanos, llamamos realidad. La visión se intensificó. El guardián me mostró cómo, a medida que la humanidad producía más y más información, también lo hacía la Deep Web. Y con ella, el vacío digital crecía, se expandía, se volvía más poblado. La presión sobre el guardián era inmensa, constante. Sentí su cansancio. Una fatiga que se extendía por eones, por miles de millones de bytes procesados y contenidos. El umbral se debilita, resonó su voz en mi mente, ahora con un matiz de urgencia. La presión aumenta. Lo que intento contener, se agita. Me mostró fisuras. Pequeñas grietas en su barrera. A través de ellas, vi destellos de las entidades del vacío digital. Formas oscuras, retorciéndose en un espacio que no comprendía. Algunas parecían tener ojos, mirándome directamente, aunque no tuvieran rostros. Era la personificación del terror informático. Y estaban empujando. Con fuerza. Mi órgano onírico, mi eco lector, todas mis herramientas se volvieron locas. Alarmas silenciosas, códigos corruptos, la pantalla parpadeando en rojo y negro. La presencia del guardián se hizo tan densa que sentí el aire frío a mi alrededor, a pesar de que la habitación estaba cálida. No hay mucho tiempo, resonó la última advertencia del guardián. Si cruzan, no habrá nada que los detenga. Y de repente, todo se detuvo. El guardián se desvaneció de mis sentidos. Mi equipo se calmó, la pantalla volvió a la normalidad. La habitación era silenciosa de nuevo. Me quedé allí, paralizado. Mi escepticismo había sido pulverizado. Lo que había buscado con tanta vehemencia era mucho más aterrador de lo que jamás pude imaginar. La Deep Web no era solo un lugar oscuro. Era una cárcel, y el guardián, su silencioso y cansado carcelero. Ahora, cuando navego por las capas superficiales de Internet, no veo solo páginas web. Veo el tenue velo que nos separa de un horror incomprensible. Y cuando mis ojos se cierran, no veo oscuridad, sino el umbral. Y más allá, el vacío digital, agitándose, empujando, esperando el momento en que el guardián finalmente ceda. La curiosidad me llevó a este conocimiento. Ahora, el miedo es lo que me mantiene despierto. El miedo a lo que se liberará si el guardián del umbral finalmente cae.